Bienvenidos a este video, el cual fue elaborado por los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico de Nazca, específicamente de la Facultad de Contabilidad, semestre 3. Bueno, en este video lo que abordaremos vendría siendo el tema del impuesto a las apuestas y a los juegos. Bueno, con esto empezaríamos con lo que vendría siendo el índice, o sea, la estructura del video, en el cual encontraremos básicamente lo que vendría siendo la introducción, la norma legal, la importancia, los ejemplos, los casos específicos y los casos prácticos de lo que vendría siendo este impuesto. Bueno, empezaríamos con lo que vendría siendo la introducción. Concepto del impuesto a las apuestas y el juego. El impuesto a las apuestas y el juego es un tipo de tributo que los gobiernos imponen sobre las actividades relacionadas con el juego y las apuestas. Este impuesto se aplica a diversas formas de juegos de azar, como casinos, loterías, apuestas deportivas, juegos en línea, entre otros. El objetivo principal de este impuesto es generar ingresos fiscales adicionales y en algunos casos regular la industria del juego para minimizar los problemas sociales asociados con el juego excesivo. La base imponible puede variar según el tipo de juego. Puede ser el monto total apostado, las ganancias obtenidas por los jugadores o los ingresos brutos del operador del juego. La tasa del impuesto también varía según la jurisdicción y el tipo de juego. Puede ser un porcentaje fijo sobre la base imponible o una cantidad específica por cada transacción. Generalmente, los sujetos pasivos son los operadores de los juegos y apuestas. Sin embargo, en algunos casos los jugadores también pueden estar sujetos a ciertos impuestos sobre sus ganancias. Los ingresos generados por este impuesto suelen destinarse a financiar programas sociales, de salud, educación o a la regulación y supervisión de la industria del juego. Tipos comunes de impuestos sobre el juego. Impuesto sobre el juego presencial. Este se aplica a los casinos, bingos y otros establecimientos físicos donde se realizan juegos de azar. Puede basarse en las ganancias del casino en la cantidad total apostada por los jugadores. Impuesto sobre el juego en línea. Este se aplica a las plataformas de juego en línea, como sitios de apuestas deportivas, póker en línea y otros juegos virtuales. La base imponible puede ser el total de las apuestas o los ingresos netos de la plataforma. Impuestos sobre loterías y sorteos. Se aplica a los premios obtenidos en loterías, rifas y otros sorteos. Suele ser un porcentaje del premio ganado por el jugador. El impuesto a las apuestas y el juego es una herramienta utilizada por los gobiernos para recaudar ingresos y regular la industria del juego, buscando un equilibrio entre la promoción del entretenimiento y la protección de los consumidores. El impuesto a los juegos y a las apuestas deportivas a distancia. Mediante la Ley 31557, modificada por la Ley 3186, el impuesto a los juegos a distancia y las apuestas deportivas, el cual entra en vigor a partir del lunes a 1 de abril del 2024. Como su nombre lo indica, el impuesto grava la explotación de los juegos a distancia y las apuestas deportivas desarrolladas en plataformas tecnológicas. A continuación, detallamos
principales aspectos del impuesto a considerar. 1. La tasa de impuesto es el 12%, aplicable sobre la diferencia entre 1. Los ingresos netos mensuales y 2. Los gastos de mantenimiento de cada plataforma tecnológica. Para efectos de lo anterior, los ingresos netos mensuales, equivalente a la diferencia entre los ingresos brutos mensuales, apuestas percibidas en el mes y demás conceptos pagados por los jugadores, y el monto total de devoluciones y premios entregados en el mismo mes. Por otro lado, los gastos de mantenimiento serán equivalentes al 2% de los ingresos netos mensuales. 2. Son contribuyentes del impuesto las empresas peruanas, las sucursales de empresas extranjeras y las empresas extranjeras que exploten juegos y o apuestas deportivas a distancia mediante plataformas tecnológicas. 3. El impuesto se determina y paga de forma mensual a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administraciones Tributarias, SUNAT. Asimismo, el impuesto pagado podrá ser deducido por los contribuyentes para la determinación del impuesto a la renta empresarial. Ahora continuaremos con lo que vendría siendo la importancia. Bueno, en este subtema abordaremos lo que vendría siendo las funciones importantes que justamente termina desempeñando este impuesto. Bueno, entre ellas está la recaudación fiscal. ¿Qué entendemos como recaudación fiscal? Básicamente que este impuesto genera ingresos significativos para el Estado, los cuales pueden ser destinados tanto a financiar servicios públicos esenciales como la educación, la salud y la infraestructura, como también contribuir a lo que vendría siendo el desarrollo económico y social del país. Bueno, como otra de las funciones tendríamos básicamente la regulación del mercado. De esta manera, ayudando a regular el mercado de juegos y apuestas, promoviendo prácticas responsables y evitando actividades ilegales como el lavado de dinero y de paso ayudando a lo que vendría siendo la regulación de las empresas que operen en este rubro de los juegos para que de esta manera operen de manera justa y transparente. Luego estaría la protección del consumidor. De esta manera contribuyendo a la protección de los consumidores al garantizar que las actividades de juego se realicen bajo normas claras y justas. Esto incluye la protección contra fraudes y la promoción de un juego responsable, evitando problemas de adicción. Y por último tendríamos lo que vendría siendo el fomentar la responsabilidad social, agravando las actividades de apuestas y juegos. Se incentiva a las empresas a adoptar prácticas de responsabilidad social corporativa. Esto puede incluir la financiación de programas de prevención y tratamiento de la ludopatía, que vendría siendo una enfermedad justamente que es generada por estos juegos y apuestas, y luego estaría también así como la promoción de las actividades recreativas saludables, es decir, justamente incentivar que terminen gastando tanto su dinero como su tiempo en otras actividades mucho más productivas. Ahora pasaríamos a lo que vendría siendo los ejemplos en donde se aplica este impuesto. Bueno, como ejemplos como tal tendríamos tales como lo que vendría siendo las apuestas deportivas, en las cuales se termina aplicando un impuesto del 12% sobre las
ventas que hayan tenido, o sea, es decir, básicamente sobre las apuestas que hayan percibido en ese mes. Luego estarían los casinos y juegos de azar. En el caso de los casinos y juegos de azar, incluyen actividades como el póker, la ruleta, el blackjack y las máquinas tragamonedas. Estos juegos se caracterizan por depender en gran manera de el azar, aunque algunos también requieren habilidad. En Perú, los ingresos generados por los casinos y las máquinas tragamonedas están sujetos a un impuesto del 10% sobre las ganancias totales obtenidas. Luego pasaríamos a lo que vendría siendo las loterías y las rifas. En este caso específico, también son juegos de azar, en los que los participantes compran boletos con la esperanza de ganar premios. Por ejemplo, en una lotería, los números ganadores se seleccionan al azar y los premios pueden acumularse si no hay ganadores en un sorteo. Las rifas siempre tienen un ganador al final del sorteo. En Perú, las loterías y las rifas están sujetas a un impuesto del 10% sobre el valor de los premios obtenidos. Luego pasaríamos a los juegos electrónicos. En el caso de los juegos electrónicos, también conocidos como sports, son competiciones de videojuegos que pueden incluir una variedad de géneros como estrategia en tiempo real, disparos en primera persona y arenas de batalla, multijugador en línea. En Perú, los ingresos generados por los juegos electrónicos están sujetos a un impuesto del 12% sobre los ingresos netos mensuales, después de deducir gastos de mantenimiento. Yo voy a hablar acerca de los casos. Eh, por ejemplo, en el casino Atlantic City en Lima, paga un 12% sobre su ingreso neto mensual derivado de sus operaciones de máquinas, tragamonedas y mesas de juego. La Lotería Intralot, que gestiona las loterías en Perú como Tinky Cábala, paga un 10% sobre su ingreso neto mensual. Y también en las apuestas deportivas online, como lo este apuesto, eh, está administrada también por Intralot y paga un 12% sobre el ingreso neto generado por las apuestas realizadas a través de su sitio web. Estos impuestos son recaudados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, y son parte importante de los ingresos fiscales destinados a diversos proyectos y servicios públicos en el país. Bueno, ahora pasaríamos con lo que vendría siendo los casos prácticos, es decir, casos genéricos que representan justamente a cómo se aplica este impuesto a un rubro específico. Bueno, empezaríamos con lo que vendría siendo las apuestas deportivas. Bueno, como tal, tenemos en este caso lo que vendría siendo un caso, el cual viene siendo que una empresa peruana de apuestas deportivas en línea tiene ingresos mensuales de 100.000 soles según la normativa vigente. Debe pagar un impuesto del 12% sobre estos ingresos. ¿Cuánto será el monto total a pagar por el impuesto correspondiente? Bueno, simplemente agarraríamos lo que vendría siendo los ingresos mensuales de justamente esta empresa de apuestas deportivas y lo multiplicaríamos por el 12% que vendría siendo el impuesto correspondiente para obtener lo que vendría siendo el impuesto a pagar, que vendría siendo un total de 12.000 soles. Esto significa que la empresa deberá abonar 12.000 soles al Estado cada mes. Este impuesto se aplica tanto a las apuestas realizadas por residentes como por no residentes. Es decir, que ya sean extranjeros como residentes, van a tener
que básicamente van a tener que pagar este impuesto siempre y cuando la actividad, como viene siendo el juego y las apuestas, sea dentro de nuestra nación. Luego tendríamos lo que vendría siendo los casinos y juegos de azar. Bueno, en este caso tendríamos el siguiente caso, que vendría siendo que un casino en Lima genera un ingresos brutos de 500.000 soles mensuales. Además de los impuestos generales, el casino deberá pagar un impuesto específico del 10% sobre sus ingresos por juegos de azar. ¿Cuánto será el monto a pagar por el impuesto correspondiente? Bueno, lo que hacemos es básicamente lo mismo que en el caso anterior, simplemente variando, que en este caso sería un 10% por el hecho de que son casinos y juegos de azar. Tomaríamos el monto de ingresos mensuales por el 10%, que vendría siendo el porcentaje del impuesto en estos casos específicos que vienen siendo los casinos y juegos de azar, y obtendríamos el impuesto a pagar, que vendría siendo de 50.000 soles mensuales. Esto se traduce a que el pago mensual será de 50.000 soles en impuestos específicos. Bueno, luego pasaríamos a lo que vendría siendo las loterías y rifas. Una organización benéfica organiza una rifa con un total de ventas de boletos de 20.000 soles. Según la ley peruana, las rifas están sujetas a un impuesto del 10%. Entonces, ¿cuánto será el monto total a pagar por el impuesto correspondiente? Al igual que en los casos anteriores, simplemente tomaremos en este caso varía un poco, ya que básicamente no tomaríamos los ingresos mensuales, sino específicamente los ingresos que obtuvieron por la venta de tickets, o más específicamente en este caso de rifas, justamente en ese evento. Es decir, que en este caso obtuvieron 20.000 soles de ingresos por la venta de boletos para esta rifa, por lo que vendría siendo el 10%, que viene siendo el impuesto a pagar en este caso de loterías y rifas, obteniendo un total de 2.000 soles que tendrían que pagar básicamente en este caso por justamente realizar este evento. Luego tendríamos los juegos electrónicos. Un salón de juegos electrónicos en Arequipa tiene ingresos mensuales de 30.000 soles, provenientes de máquinas de pinball y videojuegos. Estos ingresos están sujetos a un impuesto del 10%. ¿Cuánto será el monto total a pagar por el impuesto correspondiente? Bueno, hacemos exactamente lo mismo que en el anterior. Simplemente agarramos los ingresos mensuales, que vendría siendo 30.000 soles, y los multiplicaríamos por el impuesto, que vendría siendo el 10%, obteniendo un total de 3.000 soles mensuales que tendrían que pagar por este impuesto. Por último tendríamos, por así decirlo, una información bonus. ¿Qué es lo que pasaría si es que no pagáramos este impuesto? Lo que pasaría vendría siendo un montón de consecuencias, como las cuales serían, por ejemplo, multas y recargos. Básicamente estas vendrían siendo que, o sea, básicamente se vendría entendiendo como que las autoridades fiscales pueden imponer multas y recargos por el impago de impuestos, aumentando significativamente la cantidad que se debe. Es decir, que justamente al no pagar terminaríamos haciendo nuestra deuda mucho mayor. Luego estarían los intereses, que además de las multas, es probable que se acumulen intereses sobre el monto adeudado, incrementando aún más la deuda. Es decir, que básicamente entre más tiempo pasemos sin pagar, más intereses tendremos sobre esta deuda, haciéndola aún más grande. Luego estaría la auditorías y revisión de cuentas. La falta de pago puede desencadenar una auditoría fiscal en la que las autoridades revisarán detalladamente
las cuentas y operaciones del contribuyente. Luego tendríamos embargos y confiscaciones. En casos más graves, las autoridades pueden embargar bienes o cuentas bancarias para recuperar el dinero adeudado. Problemas legales. El impago de impuestos puede resultar en procedimientos legales, incluyendo demandas o incluso penas de prisión en casos extremos. Y por último estaría el impacto en la reputación. Las empresas y las personas que no pagan sus impuestos pueden ver afectada su reputación, lo que puede tener consecuencias negativas para sus relaciones comerciales y personales, es decir, que tendrían menos clientes e incluso otras empresas estarían como que dudando de si es que hacer alguna especie de alianza o pues unión con estas empresas que justamente tienen la reputación manchada. Y con eso culminaría este video, sin no más destacar a lo que vendría siendo los integrantes, en los que nos encontraríamos a Aarón Pastorcea, Felipe Río Sobrino, Yadira Guamán Vera, Juan Guaita Garibay, Marco de la Cruz Flores y Egnilson Vilcacure Hochachi. Y como agradecimiento especial a nuestro docente Víctor Sea Barbosa, contador público.